Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer video, nuestra primera cápsula de aprendizaje del año. Mi nombre es Jacqueline Troncoso y durante todo este periodo escolar los voy a estar acompañando en lengua y literatura de primer nivel de enseñanza media. En esta ocasión vamos a revisar el contenido y las actividades que están propuestas para la guía 1 de aprendizaje, la primera del año, ¿no? Para esto tenemos tres objetivos o tres metas fundamentales a las que queremos llegar, luego de haber completado el total de actividades. Lo primero es que vamos a analizar los elementos de tres conceptos fundamentales: la biografía, la autobiografía y los relatos históricos. Además, es importante que en un momento dado recordemos los conceptos esenciales y centrales de estos elementos para finalmente lograr producir un organizador gráfico donde tú des cuenta de una información en particular que te vamos a solicitar. Entonces, comencemos con lo primero que me parece pertinente en este momento. Si te fijas, aquí a mi izquierda vas a ver un cuadro, ¿no? Un mapa conceptual lo podemos clasificar o denominar de esa forma. ¿De qué se trata este cuadro? Habla de los tipos de textos, porque en lengua y literatura vamos a conocer dos grandes subcategorías. Por un lado tenemos los textos literarios y por otro los textos no literarios. Muy en resumen y en simples palabras, los textos literarios se tratan de estos cuentos, poemas, narraciones en general, en su totalidad ficticias, que lo que busca es básicamente entretenernos. Las canciones también son parte de los textos literarios, como te comentaba, los poemas y muchos tipos que vamos a revisar durante este año. Por otro lado, los textos no literarios son más bien de carácter funcional y en este sentido nos entregan información, nos exponen también ciertos relatos o sucesos. Aquí podemos encontrar las noticias, los reportajes, las cartas al director y las biografías, que es el texto, el tipo de texto que vamos a comenzar a trabajar. Entonces, antes de comenzar, tienes que saber que la biografía la podemos encasillar dentro de los textos no literarios. Una primera diferenciación importante entonces, en este punto, si vamos a hablar de biografía, tenemos su concepto antónimo, que es autobiografía. Cuando hablamos de biografía particularmente, nos centramos en relatos que cuentan la vida de un otro. Esta vida puede estar narrada en un orden cronológico. También nos vamos a dar cuenta que trata sobre procesos y momentos muy particulares de la vida de este personaje, como pueden ser la niñez, la adolescencia, la adultez. También da cuenta de la fecha y el lugar donde nació, la fecha y el lugar donde murió, si es que está muerto, ¿no? Una diferencia con la autobiografía es que la autobiografía, como lo dice, yo lo escribo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Jacqueline Troncoso, podría hacer una autobiografía de mí, donde yo diga, nací el 4 de septiembre de tal año, en tal lugar, más o menos algunos eventos de mi niñez. Por eso va narrado en primera persona, hablo de un yo. Pero por otro lado, yo podría hacer una biografía, por ejemplo, de un amigo, de un familiar, ¿ya? Donde yo doy cuenta de la vida de la otra persona. Entonces, esa es una diferenciación súper importante, que en la biografía hablo de otros y en la autobiografía hablo de mí particularmente. Si te fijas, aquí puedes ver un texto de Violeta Parra, que está dividido en 5 párrafos, ¿no? Entonces, cada segmento está marcado en relación al tipo de información que nos entrega. El primer párrafo habla del inicio, ¿cierto? Nos da cuenta de quién se está hablando, porque es muy importante al comienzo saber de qué figura o personaje nos está hablando este texto. Luego, los párrafos 3 y 4 hablan del desarrollo, ¿no? Y ahí hay algunas frases, y palabras muy claves que tienen relación con
periodos temporales, y es lo que aparece en amarillo, ¿no? Por ejemplo, en 1952 o a mediados del siglo XIX o del siglo XX, son fórmulas que vamos a encontrar generalmente al comienzo de estos párrafos, que lo que hacen es ayudarnos, el texto nos ayuda a nosotros como lectores para que vayamos dilucidando cuál es la cronología que se va siguiendo. Y finalmente, el último párrafo lo que hace es un poco cerrar el texto y concluirlo. Entonces, luego de haber leído ese texto, te presentamos en esta oportunidad dos interrogantes, ¿no? La primera es que describas con tus palabras, ciñéndote del texto que acabamos de ver, quién fue Violeta Parra, ¿no? Y aquí también puedes ver los criterios que va a utilizar tu profesor para evaluarte, ¿no? Hay un puntaje asignado por resolver la interrogante y hay otro puntaje asignado por la ortografía y también porque respetes la extensión de esta respuesta, ¿no? Que en este caso son mínimo 3 líneas. Tú puedes escribir mucho más y ojalá así fuera, pero necesitamos un mínimo para poder expresarte en esta interrogante. Y la segunda pregunta tiene que ver con que describas a la familia de Violeta Parra, un poco qué es lo que se cuenta de ella en el texto. Luego te vamos a presentar dos textos, el texto 1 y el texto 2, que es importante que los leas, son muy cortitos, muy pequeñitos, pero ¿por qué es interesante trabajar con estos? Porque vamos a ver en este caso qué es lo que se puede comprender en relación a la biografía. ¿Cuál texto, el 1 o el 2, tú crees que se trata de una biografía y cuál crees, por otro lado, que se trata de una autobiografía? Y ahí entregarás tus razones para ello, ¿no? Luego, es importante que realices la actividad B, que en este caso, en relacionado con la pregunta anterior, ¿qué elementos del texto te ayudaron a poder identificar cuál texto, si el 1 o el 2, se trataba de una biografía o de una autobiografía? Y esto tiene que ver particularmente con los elementos que diferencian este tipo de texto. Yo te comentaba al comienzo que otro concepto fundamental en esta guía 1 es el relato histórico. ¿Y por qué el relato histórico? Te preguntarás, porque el concepto más bien lo podríamos ligar con ciencias sociales, ¿no? Con historia. Pero es importante trabajarlo en lenguaje porque tiene mucha relación con este orden cronológico y este contar de forma cronológica los hechos. Ahora bien, el relato histórico, como su nombre lo dice, se va a centrar en situaciones que ocurrieron a lo largo de la historia. Puede ser la historia universal, puede ser también la historia en Chile, reciente, ¿no? Tenemos un cambio de gobierno, un cambio de presidente, entonces también se puede generar ahí un pequeño relato histórico a partir de esa situación en particular. Y en este punto, luego de haber revisado ya los tres conceptos que yo te comentaba al principio, biografía, autobiografía y relato histórico, es momento de hacer un alto. ¿Y por qué? Porque en este punto vamos a trabajar con el concepto de semáforo. ¿Y qué tiene que ver esto o cómo se relaciona con nuestra asignatura? Es un momento de reflexión muy interno donde tú te darás cuenta y podrás percibir si vas comprendiendo o no los conceptos. Porque claro, todos aprendemos de forma diferente, ritmos diferentes. Entonces, en este minuto se te plantea la interrogante de, bueno, ¿puedes describir estos conceptos? ¿Puedes quizás señalar las diferencias que existen entre el concepto de biografía y autobiografía? ¿Puedes entregar las características del concepto de relato histórico? Y ahí tú, de forma interna y personal, podrás decir, ok, sí, puedo responder estas tres preguntas. Me considero en el color verde, puedo avanzar. O quizás hay una de estas preguntas que tienes dudas. No puedes quizás describir las diferencias entre autobiografía y biografía. Pero las otras sí las puedes responder. Perfecto, entonces estarías en un color más bien amarillo, donde hay que tomar algunas medidas remediales, como te indica
en este caso el semáforo, o por otro lado no puedes describir ninguno de estos conceptos. La verdad es que no estás entendiendo muy bien. No pasa nada. Hay también medidas remediales para eso, para que puedas leer quizás la guía de forma interna, puedas preguntarle a tu profesor, quizás él te pueda entregar otros ejemplos para que así puedas avanzar al color amarillo y luego al color verde y poder seguir completando las actividades de esta guía en particular. Luego de haber revisado entonces estas características muy importantes del semáforo, es importante que veas este mapa que se te presenta acá, que tiene que ver con el viaje alrededor del mundo. ¿Y por qué un mapa? El lenguaje. La verdad es que vamos a estar trabajando con muchos mapas y textos que quizás te puedan hacer un poco de ruido, pero eso es lo interesante de esta asignatura, poder transitar por diferentes áreas de estudio y áreas de saber. Este mapa viene adosado a un texto que es importante que leas, es muy cortito el texto y trata un poco de qué es lo que pasó cuando ciertos personajes quisieron y lo realizaron en realidad, comenzaron a viajar por el mundo. Ahora bien, luego de leer el texto es importante responder algunas interrogantes como la primera que se te presenta, que es de alternativa. Lo importante de eso es que nada más puedas leer y marcar con una cruz, con un punto, como tú quieras, la alternativa que consideres correcta. Recuerda que solo una es la alternativa correcta. Luego, es importante que puedas contestar la siguiente pregunta que tiene que ver con cuáles fueron las principales dificultades de este viaje, ¿no? Tú lo puedes encontrar dentro del texto. Ahora bien, es importante que las respuestas siempre no sean textuales. O sea, no es copiar y pegar del texto, ¿no? Sino más bien que tú puedas encontrar esa información y manipularla. ¿En qué sentido? Puedes agregar palabras, puedes cambiar o alterar el orden en el que posicionas la información y en definitiva que puedas hacer tuya esa información y la puedas plasmar en tu cuaderno o en la guía o donde sea que estés escribiendo. Luego es importante que nos cuentes qué información te entregó el mapa para poder resolver estas interrogantes, ¿no? Porque el mapa es una imagen, pero funciona como texto, te entrega información. Entonces, en ese sentido, es importante también poder reflexionar y responder la interrogante respecto a esa imagen. Luego vas a ver en tu guía dos textos, que son biografías en realidad, de Julio César, por un lado, y de Cleopatra, ¿no? Dos personajes muy importantes en un periodo de la historia universal que tú vas a ver más adelante con tu profesor o profesora de historia, pero es importante en este caso trabajarlo desde el punto de vista de la biografía. Vas a conocer y vas a saber algunos datos importantes de cada uno, cómo se relacionan también amorosamente en un punto de la historia y cuáles son las repercusiones que ese amor, lamentablemente, tuvo para la historia del universo. ¿Por qué es importante leer ambas biografías? Porque luego vamos a completar una tabla que tú puedes ver acá, con cierta información. Por ejemplo, información sobre la familia de Julio César y de Cleopatra. Aquí aparece un ejemplo que he escrito para que te des cuenta más o menos cómo es el completar esta tabla. Luego, lo propio tendrás que hacer con Cleopatra. Aspectos de la niñez también son importantes, ¿no? Aspectos políticos también y todo lo que en esta tabla aparece. También abajito vas a encontrar los criterios de evaluación. Cada ítem tiene un puntaje asignado, también hay un puntaje por la ortografía. Es importante que si tienes algunas dudas respecto a cómo se escribe una palabra, puedas preguntarle a tu profesor o también visitar la página de la Real Academia Española, la RAE. Ahí tú escribes la palabra y te va señalando cómo es correctamente. O simplemente googlear, poner la palabra y también te aparece. Pero es importante ir perfeccionando esos pequeños detalles que en realidad no son tan pequeños, sino que pueden originar que tu texto quede mejor
o quizás más débil. Y para finalizar vamos a ver esta imagen, que es una silueta, ¿no? Que puede parecer un tanto extraña con los colores, pero lo importante es que puedas elegir una persona cercana a ti, puede ser tu papá, tu mamá, algún amigo, tu pareja, etc. Y puedas completar esa información que se te solicita. Por ejemplo, en relación a sus hobbies o a su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. ¿Por qué es importante completar este organizador gráfico? Para que nos podamos dar cuenta que este es el primer paso para lograr confeccionar una biografía, que es a lo que queremos llegar en las próximas guías. Tranquilos, por el momento solo llenar este organizador gráfico. Entonces, ¿qué hemos revisado en esta ocasión? 3 conceptos fundamentales: biografía, autobiografía y relato histórico. Hemos visto las características centrales de estos 3 conceptos. También hay algunos textos que vimos, por ejemplo el de Violeta Parra, y otros textos que vas a tener que leer, como el de Julio César y Cleopatra. Todo esto direccionado para poder trabajar estos 3 conceptos y luego, en una posterior guía, pasar a la escritura. Por eso es importante que realices la última actividad, donde se te pide completar este organizador gráfico con la información de esta persona cercana para ti. Recuerda que ante cualquier duda o inquietud que tengas, siempre puedes preguntarle a tu profesor o profesora de asignatura. Nosotros, por otro lado, nos encontramos en un siguiente video.